Acompáñenme ustedes también con la lectura en esta noche. Dice así: por tanto, si alguna consolación en Cristo, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo habla desde lo profundo de su corazón, haciendo reflexionar a los hermanos. Recordemos que estas cartas Pablo las ha enviado a esta iglesia de Filipenses, ¿verdad? Entonces habla desde lo más profundo de su corazón, haciendo reflexionar a los hermanos de Filipo, aunque él estaba encarcelado. Aún así, él daba ánimo a los hermanos para que tuvieran un mismo sentir, sin dudar nada que existían estas cosas en ellos, sino como una manera de decirlos. Ya están experimentando el amor de Cristo y la comunión del Espíritu. Vivan de una manera que refleje eso. Lo que es la consolación, como nos dicen en el capítulo, la consolación de Cristo nos da el consuelo en medio de las dificultades. El amor motiva a los creyentes a alentar y apoyarnos. La comunión de espíritu. Todos los cristianos comparten el espíritu, que es la unidad. Un afecto entrañable y las misericordias, compasión, ternura entre los creyentes. Veamos el verso 2 que dice: contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando Pablo habla de contemplar mi gozo, es que está contento con ellos. Su alegría se contempla y eso hace sentir que su corazón haya más amor. La iglesia debe de vivir también una unidad y una armonía. Tener la misma forma de pensar, eso es basado en el amor y servicio. Y el modo de vivir es ¿para qué? Para glorificar a nuestro Señor. Dice en el verso 3, aquí es muy interesante, también dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Debemos actuar, mis hermanos, sin pleitos, sin orgullo. Todos somos iguales en Cristo. Que no haya nadie superior al otro, que todos somos iguales, ya que Cristo, aun siendo el mismo Dios, nunca se puso por encima de los demás, más bien actuando como un servidor, vino a este mundo a servir y no ser servido. Nuestro Señor es un gran ejemplo que nos viene a dar, y Pablo lo que nos habla es de la humildad de nuestro Señor. ¿Qué tan humilde era nuestro Señor? En ese capítulo lo que nos dice es que no hagáis nada por contienda, o sea, no tener pleitos, sino simplemente es una humildad, estimándonos los unos a los otros y no dándonos a ser superiores uno más que el otro. El verso 4 nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás, por los de los otros. No debemos ser, ¿qué? Mezquinos, ni avaros, que solo pienso en mí. Hay personas que
únicamente solamente piensan en su propio bienestar y no piensan en los demás. Pero nuestro Señor no, Él no hizo nada de eso. Más bien todo lo contrario. A veces las personas dicen que todo es mi mundo y soy yo y nada más. Como existen muchas personas que tienen mucho dinero, que su Señor es el dinero. Pero Pablo nos da un jalón de orejas, si no, si no es ver cómo está a mi hermano. Nosotros lo que debemos es velar los unos por los otros, no decir esto es mío y allá los demás, que les vaya como tengan que irles. No, eso no es lo que Pablo está escribiendo en esta carta, mis hermanos. Pablo lo que quiere explicarnos es ser humildes, ser amorosos, así como Cristo lo hizo. Jesús, ¿a qué vino este mundo? Usted se ha preguntado a qué vino este mundo. Él vino a ayudar, aunque Él es un Dios rico y poderoso, vino como un pobre a vivir donde podía, pero a dar todo lo que tenía y velar a los más necesitados. Ese fue un propósito que vino nuestro Señor a salvarnos, primero que todo. Después, a esas personas, a levantarlas. ¿Cuántas personas no levantó nuestro Señor de la muerte? Hubo personas que recuperaron su vista, mudos hablando, cojos saliendo corriendo, hombres que tenían lepra completamente curados. O sea, fue una cosa impresionante todo lo que nuestro Señor hizo. Por eso dice, no mirando a cada uno por lo suyo, sino también por los demás. El verso 5, eso es un verso, y aquí empezamos algo bueno y rico, mis hermanos. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir, mis hermanos? ¿Qué es sentir? ¿Cuál fue ese sentir que tuvo nuestro Señor? Porque Cristo sintió eso por cada uno de nosotros. Y fue un amor tan grande y que no se compadeció de nada, sino que vino el Señor a enseñarnos cómo llevar una vida santa, con propósito, y sentir que tuvo el Señor al vernos. Él lloró, sí, se enojó, sí, pero tuvo tanta misericordia por cada uno de nosotros que nosotros debemos, en la iglesia de Cristo, aquí en Ciudad Quesada, dar lo mismo, el amor, ayudar al hermano más necesitado. Ese sentir que hubo en el Señor, ese despojo que hubo de nuestro Señor, es lo que nosotros debemos de sentir y compartir en nuestra iglesia. El verso 6, el cual siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mis hermanos, la humildad de Jesús, aun siendo Él el mismo Dios, no se aferró a sus privilegios divinos, sino que Él mismo tomó una forma humana para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Imaginémonos, si Jesús hubiera sido, ¿cómo hubiera sido? Si Él no hubiera sido esa persona, ese Dios humilde. ¿Cómo creen ustedes que hubiera sido? Tal vez
un, un ángel que haya venido, tal vez algo incansable, pero Él vino en forma humana para nosotros poder reconocerle y poder acercarnos a Él con amor, poder acercarnos porque estamos viendo cara a cara a una persona. Si Dios hubiera sido de otra forma, ¿cómo nos pudiéramos haber comunicado, haber visto a Él? No hubiéramos podido. Por eso Él tomó una forma diferente. Tomó una forma humana para que nosotros pudiéramos acercarnos. Si Jesús no hubiera sido así, hubiera sido incansable, no pudiéramos haberlo visto, no hubiéramos podido haberle hablado, teniéndolo en el contexto de las personas que lo estuvieron viendo allá en el pasado. Los apóstoles, si Él es todopoderoso y divino, tomó una imagen que se podía ver y eso tomó una forma que le pudiéramos entender, así como lo dice en el Génesis, donde dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. La palabra que significa semejanza es una forma muy similar a ellos. El Señor, al tomar esa forma humana, hermanos, hizo que pudiéramos nosotros acercarnos más, tener una comunión más con Él. Al igual que como si tuviéramos un retrato, así fue como nuestro Señor hizo su forma, como un retrato de Él mismo para en esta tierra. Perdón que se me está enredando un poquito la voz, que me estoy quedando sin un poquito de aire. Jesús nunca llegó diciendo como si fuera un mandato, como si fuera Él alguien estricto, sino más bien que es lo que Él vino a hacer, una humildad, humilde, vino a este mundo. Jesús nunca vino a decirle a las demás personas, arrodíllese frente a mí. Nunca vino diciendo cosas así, simplemente siempre vino como un amor, vino manso, vino calmo, vino amoroso, vino a atender a la gente, vino a revivir a la gente, vino a sanar a las personas. Nunca vino en una forma que tal vez usted y yo no hubiéramos conocido. Siempre vino con ese amor, con ese acercamiento a las personas. En el verso 7, mis hermanos, dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo el mismo Dios, dejando su gloria, dejando su reino, tomando una forma humana, para no creerse superior a los demás, sino que lo vieran como igual a Él. Él vino, el Señor, al mundo a servir y no ser servido, porque la humanidad del Señor fue venir a rescatar al pecador, a usted y a mí. Al darnos su palabra, a Él llevarnos por el camino de la verdad y tomar de esa agua viva que Él tiene para cada uno de nosotros. Y también vino a darnos un ejemplo de amor y de servir a aquel que más lo necesite. Despojarse de su reino, despojarse de toda la riqueza que Él tenía o tiene allá. Él decidió por sí mismo decir, lo dejo para ir a este mundo a salvar a estas personas que lo necesitan.
Me despojo de mí mismo, dejo mi reino por ir a servir a la humanidad. El Señor vino, inclusive hasta lavarle los pies a los discípulos. Qué gran ejemplo de eso es de servicio. Más bien, como decir, más bien los discípulos eran los que tenían que ser los que lavaran los pies a Jesús, pero no, en su humildad fue Jesús quien lavó los pies a cada uno de ellos. En el verso 8, mis hermanos, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo se humilló a sí mismo? Nos preguntamos. El Señor quiso darnos y lo hizo dándonos una lección, aún siendo Él el Creador, el Dios Todopoderoso. Aún así vino con tanta humildad a humillarse y a darse de por menos con la humanidad, a vivir como los hombres en esa época. Pobres y sin muchas cosas. Sí, claro, habían también muchas personas ricas, pero también Él vino por los que le amaban y le seguían y los que le escuchaban, ¿qué? Su palabra. El Señor fue obediente a todo lo que su Padre Dios le dijo y fue crucificado por los mismos hombres, quienes lo vieron hacer también, ¿qué? Muchos milagros frente a sus ojos, pero su obediencia tenía que cumplirse hasta el final y dejar su vida en un madero para que luego poder tomar el poder desde su propia muerte y revivir su propio cuerpo con su poder para que todo lo que él dijo que al tercer día reviviría y se cumpliera, dando así una gran lección de amor y aún más de ¿qué? Humildad. El verso 9 nos dice, por el cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Mis hermanos, la recompensa del Señor es que su Padre lo ha levantado hasta lo más alto, llevarlo a su trono donde Él está, dándole un nombre, un poder, la potestad, porque Él cumplió todo el propósito, el cual el mismo Señor Dios le mandó a su Hijo. Él fue tan obediente en todo lo que el Padre le dijo, que esa fue su recompensa, elevarlo a lo más alto que hay en el reino. Y le dio un nombre también, y le dio la potestad de estar sentado a su diestra, gobernando junto con el Padre. El propósito al cual fue mandado, porque se le dio un cargo más alto que no se ha imaginado, el tener al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre. Ahora Él gobierna y ejecuta sus maravillas como el Señor Jesús, para tomar un ejemplo, mis hermanos, es como que si a usted por un día le dieran, digamos, una silla presidencial o le dieran una silla de algún reino, que ahora hay muy pocos, pero digamos que por un día a usted le dejaran sentarse en la silla del rey de Inglaterra o el rey de España, usted se sentiría elevado, me siento elevado, pero tal vez obviamente con orgullo, como somos humanos, tal vez con ese orgullo, con esa prepotencia, pero
El Señor Jesús se ganó ese mérito por su obediencia, por su humildad al venir a este mundo. Pero como para tomarlo como por un ejemplo, ¿cómo se sentiría uno si lo elevaran a un cargo mucho más alto? Así fue como el Padre decidió que Jesús fuera elevado al cielo para que sus ángeles se arrodillen ante él y le veneren su santidad. Ven en él una autoridad divina en el cielo. Los ángeles se arrodillan delante de Dios porque es más elevado que todos. En el verso 10 dice, mis hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este nombre poderoso no es cualquiera. La potestad del Señor, su poder, ahora sí es divino en la tierra. Cuando Él vino a la tierra con humildad, lo hizo de corazón, pero ahora Él es el Rey y el sumo sacerdote, nuestro Dios todopoderoso, quien merece todo respeto y toda gloria y toda honra. A Él, a Jesús. Quien en el cielo se debe arrodillar frente a Él. Quien en la tierra, todos en este mundo debemos doblar rodillas en reverencia al Señor, pero muchos que no lo hacen. Y el Señor vendrá ya no como el Salvador, sino como juez a este mundo. Vendrá con toda su gloria a llevarnos, hermanos, a darnos una vida eterna con Él allá en el cielo. Y juzgar a los que no quisieron obedecer de su nombre tan poderoso que las mismas huestes satánicas también ante este nombre le reconocen el nombre de Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso. Y para ir concluyendo ya, en el verso 11 dice, y toda lengua le confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Su gran humildad, su obediencia fue hasta donde lo más alto, mis hermanos. La humildad de Jesús fue elevada, así que su nombre fue elevado también. Debemos aceptar y confesar que Jesús es nuestro Señor. En muchas religiones alrededor del mundo, las personas también, ¿saben qué? Veneran imágenes de otros dioses, ¿verdad? Entre comillas, y hacen cosas para adorar a esos dioses, pero a eso a nuestro Señor Padre, que sabemos, Él no le agrada. Y muchas personas están errados por no conocer al Dios verdadero. La Biblia, muchas personas inclusive hasta hacen rituales y envuelven a otras personas en sus creencias y pagan inclusive hasta por su fe. Muchas personas tienen muchos dioses, pero aún no han reconocido que solamente hay un solo Dios. Y el reconocer a nuestro Señor, y como lo dice en el verso, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hay muchas
etnias, hay muchos países aún que no han escuchado el nombre de Jesús. O tal vez lo escuchan y simplemente se tapan los oídos para no escuchar, o después, ahorita estoy ocupado. Pero esas personas van a tener también que dar cuentas en ese día, porque no han reconocido a su Dios. Hablar de Jesús es hablar de una vida eterna, es confesar su nombre, es rendirnos ante su presencia y dar a esa autoridad que solo Él tiene. Y también, cuando confesamos que nuestro Señor es nuestro Dios, cuando nos bautizamos, mis hermanos, también. Cuando nos bautizamos decimos, sí, yo creo en Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Si usted, mis hermanos, usted hoy no ha confesado que Jesús es real, que Jesús es el Hijo de Dios, yo hoy le invito a que usted crea en su palabra está todo lo que hemos leído hoy, todo lo que hemos aprendido el día de hoy, es que el Señor Jesús es el que merece todo por su amor, por su humildad, por su compromiso al venir a este mundo. Todo lo que hemos escrito hoy ha sido de una figura que vino de lo más alto a rebajarse para convertirse en un hombre, para venir y rescatar al mundo, morir, ser elevado por su Padre a un lugar súper alto, donde nosotros lo que tenemos que es simplemente arrodillarnos, doblar rodillas para que Él sea nuestro Señor. Si usted en esta noche, usted no ha reconocido a este Jesús, yo hoy a usted le invito, mi hermano, o visita que tal vez nos puede estar acompañando en esta noche, que usted sea humilde y que sea que obediente también, para que tengamos una recompensa allá en el cielo. Yo hoy a usted le invito, mi amigo, mi hermano, visita que tal vez está acá. Tal vez es la primera vez que usted nos está escuchando, pero le invito a que usted hoy reconozca a nuestro Señor como nuestro Salvador y confesemos que Jesús es más que todo. Gobierna a la par de nuestro Padre, sí, pero aboga por usted y por mí. El Señor vino a morir por usted y por mí. Y esta es una de las cartas que Pablo manda para que seamos como ese Jesús. Humillarse, humilde, creer en Él y tendremos una recompensa allá en los cielos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan una excelente noche. Gracias.